Hola, soy Darla Villegas, alumna del cuarto C. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición de nuestro programa Sin Mascarilla. El día de hoy estamos junto a una profesora y matrona de la Universidad Austral de Chile, Vanessa Buqueret. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Bueno, nosotros como estudiantes tenemos muchas dudas con respecto a la educación sexoafectiva. Pero una de las preguntas principales que siempre se da entre nosotros es: ¿a qué edad cree usted que podemos comenzar nuestra vida sexual? A ver, tratemos de dar una especie como de introducción en que la vida sexual tiene que ver mucho con las etapas de crecimiento de las personas. Entonces parte desde muy pequeñas y pequeños, en la cual estamos en el fondo descubriendo nuestros cuerpos, por ejemplo, interactuando con otras personas. Por lo tanto, en base a eso también podríamos entender que hay ciertos ámbitos de nuestra vida, de nuestra corporalidad, de nuestra interacción con otras personas que son parte, entre comillas, o contribuyen al área de la salud sexual y reproductiva o al área sexual. Entonces, cuando hablamos en el fondo de sexualidad o de vida afectiva, partimos desde muy pequeños y pequeñas y va madurando gracias a esta interacción que tenemos con nosotras mismas o mismos y con el entorno. Entonces, cuando hablamos de vida sexual propiamente tal, ya tenemos ciertas construcciones o ciertos parámetros que nos va entregando la experiencia. Y la verdad es que el despertar, entre comillas, sexual y la interacción es paulatina, pero se dice que en la adolescencia se dan estos primeros encuentros sexuales. Lo más importante es que no hay una edad a partir de la cual, la verdad es que el perfil de las y los adolescentes es muy variado. ¿Qué es lo que se recomienda? Que efectivamente estos encuentros sean paulatinos, con pleno consentimiento, y que por lo tanto para poder consentir se dice que uno debiera tener cierta madurez para tomar ciertas decisiones en el área de la salud sexual o de la vida afectiva. Y se dice que sobre los 14 años uno pudiera dar un consentimiento real para poder tener actividad sexual, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Pero también podemos entender que hay ciertas interacciones que no tienen que ver con un encuentro sexual íntimo que puede darse antes, ¿ya? Esto de puede ser el enamoramiento o la atracción por otra persona o poder interactuar con otras personas también son parte de la vida sexual y que no necesariamente están condicionadas a una intimidad. Claro. Entonces eso pudiera partir antes y es paulatino, y es por eso que les cuento que se da desde que nacemos hacia adelante. Pero la intimidad propiamente tal, donde yo en el fondo entrego cuestiones que pudieran ser valóricas, corporales, íntimas, tiene que ser con un pleno consentimiento y con una plena decisión. Esto también cambia de persona a persona, no quiere decir que yo estoy diciendo desde los 14 todos pongamos a tener intimidad con alguien. No se puede. Pero en el fondo este es un parámetro y que va a depender de los intereses, de las prioridades, de la madurez, qué es lo que yo quiero para mi vida, etcétera. O finalmente también pasa que, ¿sabes qué? Esta área no me es interesante, no me es en el fondo algo que quiero explorar ahora, no lo hago. Entonces es una decisión completamente personal, y eso también es muy importante, respetar la diversidad de las opiniones, de los intereses y las prioridades en esta área, porque pasa que en la etapa de la adolescencia estamos súper presionadas y presionados por el entorno social, por los amigos, por la televisión, por el internet, etcétera. Entonces finalmente como que uno a veces dice, ay bueno ya, y en realidad realmente no lo quería. Y a los jóvenes, ¿como desde qué edad se le puede empezar a hablar de educación sexual? Eso también es un mito, porque en el fondo la educación sexual involucra, tal cual la vida sexual, otros aspectos que no tienen que ver con
la sexualidad o la intimidad o el acto sexual propiamente tal. Entonces, bajo ese entendido, tenemos que entregar una serie de herramientas comunicacionales, de interacción, afectivas, de conocimiento corporal, de cuáles son los límites entre yo como persona y otra persona, y eso no se entrega en la adolescencia. Por lo tanto, la educación sexual integral debiera partir desde la niñez y debiera ser constante durante toda la vida. Por lo tanto, si tú me preguntas cuál sería mi ideal de educación sexual integral, debiera partir incluso desde la edad preescolar en adelante. De pequeños. Exacto, muy muy pequeños. No quiere decir, y esto también es un mito que quiero derribar, que cuando digo educación sexual integral estoy diciendo que a un niño de prekinder le voy a enseñar a usar un condón, por ejemplo, o le voy a enseñar a usar un anticonceptivo. No lo va a entender. Por ejemplo, es muy importante guiar el conocimiento de tus partes corporales, cuáles son las partes íntimas, cuáles son las partes públicas, cuáles son las partes que te debe ver la persona en general, o cuáles son las partes que deben verte tus padres, tu madre o tus tutores, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esa etapa también pudieran haber vulneración de derechos, pudiera haber abuso sexual, pudieran haber violaciones. Entonces, ¿qué es importante que un niño o una niña conozca esa edad? Cuando hay una situación que no corresponde, claro, y por lo tanto pueda decirle al tutor o tutora responsable, ¿sabes qué? Me pasó esto y me sentí incómodo y esto no corresponde porque yo sé que, por ejemplo, mis partes privadas solamente las tiene que tocar mi papá o mi mamá, por ejemplo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cuándo empezar con la educación sexual? Hay que empezar lo más precoz posible. Hay que hacerlo desde los hogares también, pero también desde lo formal, desde las instituciones de salud, desde las instituciones educacionales, y a mi juicio debiera partir desde preescolar en adelante y tomar ciertos objetivos o propósitos dependiendo de la edad y de la etapa de crecimiento que uno tiene. Por lo tanto, ¿cuándo? Lo antes posible. Ya. Bueno, y otra duda también que surge mucho es ¿cuándo ir a la matrona? También es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, como lo comentábamos, la verdad es que el rol de la matrona y el matrón, profesionales especialistas en el área de la salud sexual, en el cuidado de la salud sexual y reproductiva, y la salud sexual y reproductiva es un área que compete a todas las personas. Todas las personas. Por lo tanto, a la matrona y el matrón pueden ir todas las personas que quieran orientación, tengan alguna duda, que pudiera ser desde el área psicológica, social o biológica, en torno a esta temática. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Tal cual que la educación sexual. ¿Por qué? Porque las matronas y los matrones no solamente hacemos examen físico, tomamos examen, exploramos la corporalidad, también hacemos educación, hacemos consejería, entregamos orientación, podemos trabajar con herramientas comunicacionales y actitudinales, por ejemplo, para poder interactuar en las relaciones de pareja o la interacción social en torno a la salud sexual y reproductiva, a la diversidad, por ejemplo. Toda persona tiene la posibilidad, el derecho de acceder a una atención de matrona o matrón. Por lo tanto, no está circunscrito a una etapa de la vida, sino que a lo largo de toda la vida la matrona y el matrón puede apoyar desde distintos aspectos. Otra duda también es, ¿qué pasa con la pastilla del día después? ¿Cómo funciona esta en el organismo? También, ¿cuándo se debe tomar? Y si tiene efectos adversos. A ver, la pastilla del día después es un método de emergencia, ¿ya? Y eso es algo súper importante de considerar. No es un método anticonceptivo que debiéramos considerar para un uso regular en el tiempo, ¿ya? La pastilla del día después o la pastilla de emergencia justamente cuando yo lamentablemente estuve inmersa o inmerso en una situación inesperada, ¿ya? Y esta situación inesperada pudiera ser, tuve sexo de manera inesperada, no utilizaba algún método anticonceptivo y en base a eso necesito prevenir a toda costa un embarazo.
Y en base a eso también pudiera darse otra situación, que pudiera estar usando, por ejemplo, preservativo de vulva o de pene, y en base a eso también romperse si es que hubo un mal uso. Claro. Y también pudiera ser una condición por la cual yo digo, ok, se me rompió porque no lo usé bien y por lo tanto solicito la pastilla del día después. La pastilla del día después, en un inicio hubo muchas dudas y tuvo mucha reticencia desde lo social porque se pensaba que era abortiva. Y la verdad es que te agradezco la pregunta porque efectivamente es bueno derribar ese mito. Y el mito es que no es abortiva, ¿por qué? Porque actúa en una etapa anterior a la formación de este nuevo ser. Por lo tanto, previene la ovulación. Y al prevenir la ovulación, en el fondo, no es abortiva. Está en una etapa inicial. Entonces, lo que hace a nivel corporal de en este caso, las personas con vulva o vagina o útero en este caso, es cambiar hormonalmente el ambiente, haciéndolo inhóspito tanto para los espermios como para el óvulo, y así evitar en el fondo también esta unión entre el espermio con el óvulo. Y por lo tanto en el fondo hay como varias formas de evitar que haya un nuevo ser. Y es por eso que es tan importante en este caso tu pregunta, porque debiera utilizarse como actúa antes que se produzca, entre comillas, el embarazo. Debe tomarse durante las primeras 48 a 72 horas posterior a la actividad sexual, donde en el fondo no hubo protección o hubo una protección contra el embarazo fallida. Después de esto no... Pudiera tomarse hasta 5 días después. Pero lo ideal es que mientras antes o más cercano a la situación, entre comillas, de riesgo, más efectiva es la pastilla del día después. Por lo tanto, el llamado es, si tengo una situación de riesgo de embarazo evidente, hay que recurrir y tomar la pastilla lo antes posible. Y otro que no conocemos bien es qué pasa con el condón femenino. ¿Cómo se utiliza este? Porque no es tan común verlo. La verdad es que no es tan común porque en un inicio no estaba a la venta en el mercado. Entonces, como no estaba a la venta, la verdad es que era difícil de conseguir y en base a eso difícil de utilizar. ¿Y cómo nace en el fondo este auge del preservativo para vagina? Es a través de la necesidad de que las mujeres puedan gestionar su autocuidado y no depender de otra persona, del hombre en este caso. Entonces, si es que por ese motivo, dependiendo del contexto en el cual se esté teniendo la actividad sexual, que como digo, debe ser consentida por todas las personas involucradas en ese acto sexual, independiente de eso, que el cuidado de la mujer no se trance por la voluntad de un tercero. Y en base a eso es que aparece y toma mucho auge actualmente el preservativo de vagina. Y en ese sentido es muy importante aprender a utilizarlo y es bastante fácil. ¿Cuál es la recomendación y por qué también hay ciertas como reticencias? Porque las personas que tenemos vulva, vagina, útero, tendemos a no explorarnos tanto los genitales en comparación, por ejemplo, a las personas que tienen pene, ¿ya? Porque tradicionalmente y socialmente los hombres tienden a, es más aceptado socialmente masturbarse, y sobre todo porque los genitales están como afuera, entonces como los veo, los toco, me los miro, etcétera. Es más fácil. Y entre comillas más fácil. En cambio, para quienes tenemos vulva, vagina, úteros o somos mujeres, en el fondo están todos nuestros órganos pélvicos en el interior, entonces es más fácil. Entonces, ¿qué se recomienda? Es que haya una autoexploración previa, que todas las mujeres aprendamos a conocer nuestros órganos pélvicos. Y para eso, por ejemplo, utilizamos espejos y nos podemos mirar y podemos analizar. Si yo me miro y tengo alguna duda, puedo ir a la matrona y al matrón decirle, mira, me miré, noté esto.
¿será normal? ¿Será anormal? Porque uno siempre piensa, se mira y uno inmediatamente dice, ¡oh! ¿Qué es esto? ¿Ya? Y se asusta. Entonces, eso es una muy buena, un muy buen motivo de consulta para ir a la matrona, oye, mira, me vi esto, me vi esto otro. Entonces, cuando te empiezas a familiarizar un poco con tus genitales, es más fácil decir, sí, ¿sabes qué? Puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, y en base a eso, puedo utilizar un condón, en este caso, para vagina, que es en el fondo también es una envoltura, tiene un aspecto distinto, y si eventualmente tenemos otra oportunidad de poder entrevistarnos, quizás sería bueno tener el material para mostrarte el condón y poder enseñarte cómo se hace. Quizás podríamos dejarlo como pendiente y hacer una etapa solo de utilización de métodos anticonceptivos o métodos de barrera, que sería súper interesante también, que sería más ilustrativo si tengo el material. Así que lo vamos a dejar como pendiente.